la sesión. Perfecto. Pues les agradezco mucho a todos la presencia. Quisiera también pues pedirles que me comenten aquí en el chat si es que ustedes pueden ver. Voy a comenzar a compartir la pantalla el día de hoy. Entonces, vamos a compartir esta pantalla porque tengo preparada aquí una presentación justamente para comenzar a hablar acerca de la clase, de esta plática. Eh, espero que todo sea bien. Ok, todo está en orden. Bueno, les agradezco mucho a todos la presencia. Vamos a comenzar, ¿les parece? Si todos están de acuerdo, vamos a comenzar ahorita a platicar acerca de estos temas y pues más tarde vamos a quizá abrir un pequeño espacio de dudas, de preguntas y respuestas para todas las personas que quieran pues hacer algún comentario al respecto de lo que estamos haciendo aquí. Ok, bueno, entonces, si todo está bien, vamos a comenzar entonces. El día de hoy vamos a platicar acerca de dos técnicas. Primero, estamos hablando de la biodescodificación. La biodescodificación es una técnica que ha pasado por varias personas. Hay diferentes versiones alrededor de quiénes son quienes digamos que quiénes son los autores originales de esta técnica, pero bueno, es un concepto que realmente existe desde hace muchísimos años. Podemos incluso dar cuenta desde tiempo de filosofía en los antiguos griegos, que se habla de una relación entre la mente y el cuerpo. De lo que estamos hablando aquí es que es un todo. Vamos a ver el cuerpo como un todo. No estamos hablando de una separación, no estamos hablando de que yo me desligo de las cosas y que hay situaciones que me afectan y me puedo separar. Estamos hablando que aquello que ocurre emocionalmente, aquello que ocurre en mi mente, va a ocurrir también representándose en mi cuerpo. Entonces, si yo tengo un malestar, una enfermedad, si yo tengo alguna situación en mi cuerpo que esté padeciendo, esto siempre va a estar directamente relacionado con aspectos mentales, psicológicos, ¿no? Y emocionales. Entonces, la biodescodificación va de eso. La biodescodificación es una técnica que nos va a permitir a nosotros identificar y darnos cuenta que estamos teniendo una situación emocional detrás de las enfermedades, detrás de cosas como alergias, por ejemplo, detrás de malestares, como podría ser un dolor de cabeza, un dolor de estómago, hasta cosas mucho más fuertes. Hablemos quizá del sobrepeso, hablemos quizá de la diabetes, el cáncer, etcétera. Entonces nosotros vamos a estar viendo que existe esta correlación siempre de nuestra mente con nuestro cuerpo. Voy a tomar un momento aquí solo para revisar aquí el tema del chat. Eh, perfecto. Ok, vamos a regresar a nuestra presentación. Bien, entonces les comentaba yo que la biodescodificación es esta mezcla, ¿no? de las cosas emocionales y cómo ello está ligado a nuestra parte de la salud física. Lo que queremos buscar aquí es siempre esta conexión, conexión entre mi cuerpo y entre mi mente. Lo que queremos identificar son aquellas causas. ¿Y qué es lo que sucede con esto? ¿Cómo es que podemos empezar a avanzar? Bueno, en este tema de la biodescodificación es importante, primero que nada, decir que de ninguna manera sustituye lo que sería la parte médica, la parte del tratamiento que yo estoy siguiendo. Aquí lo que vamos a hablar es que es un complemento, de lo que se trata es de ver nuestra sanación como un todo, ¿ok? Entonces nosotros podemos identificar
por medio de la biodescodificación las orígenes emocionales, los orígenes psicológicos detrás de lo que estamos teniendo físicamente, y con ello podemos trabajar en liberarlo, porque estamos hablando de emociones reprimidas, estamos hablando tal vez de traumas, estamos hablando de situaciones que nos generan una traba emocional, que nos impiden un pleno desarrollo, y entonces ahí vamos a estar teniendo un bloqueo que hasta que sea liberado vamos a poder dejar ir esa enfermedad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es esto: no sustituye de ninguna manera el tratamiento de las cosas que nosotros ya estamos tomando para sanar esa enfermedad. Ahora bien, lo que sí hace es que nos aporta la sanación desde otro lado, desde la parte de la liberación psíquica. Entonces nosotros podemos tomar esta técnica como un mapa. Eso es algo que también quisiera dejar claro. La biodescodificación es este mapa que me permite a mí darme cuenta qué es lo que yo estoy teniendo, qué es lo que yo estoy viviendo, qué es lo que hay detrás de mi enfermedad. No es la técnica que voy a usar para sanar. En un momento pasamos a eso, pero la biodescodificación va a ser esta técnica que me permite saber, que me permite leer con simbolismos, leer con cierta interpretación las cosas que yo tengo para comprender de dónde viene, ¿ok? Entonces, la biodescodificación nos va a ayudar a entender ese origen emocional. Ahora vamos a pasar un poco a esta parte de lo que es el pensamiento simbólico, porque aquí es donde nosotros empezamos a identificar estas cuestiones que tenemos en nuestra mente. Vamos a pensar por un momento en estos simbolismos que quizá ahora que te los menciono pueden parecer sencillos y te vas a empezar a dar cuenta y a relacionarlo, pero es importante conocerlos para poder hacer una lectura de biodescodificación. Si yo pienso, por ejemplo, en mis manos, ¿qué es lo primero en lo que pienso? Pregúntate, ¿qué es lo que hago con las manos? Con las manos ejecuto, con las manos trabajo, con las manos puedo quizá tocar a otra persona, con las manos puedo abrazar, pero también puedo golpear. Todo eso es lo que representan las manos, simbólicamente hablando. Entonces, si yo tengo un problema en las manos, vamos a decir quizá algún calambre, vamos a decir quizá artritis, vamos a decir tal vez algún accidente que me dejó incapacitada las manos. ¿Qué es lo que la biodescodificación me dice? Me dice que esta parte de lo que significan las manos es lo que está afectada, ¿no? Entonces, quizá mi problema viene relacionado al trabajo, quizá mi problema viene relacionado a no poder dar muestras de cariño, o viene relacionado a no poder recibir, ¿no? La mano del otro, el apoyo del otro, o incluso temas, por ejemplo, de trabajo, económicos, etcétera. Vamos a pensar los pies. ¿Qué es lo que hago con los pies? Pues bueno, primero que nada son mi sostén, ¿no? Nosotros somos animales que estamos parados, digamos, en estos dos patas, en nuestros dos pies. Entonces, de entrada son el sostén, pero también con ellos camino. Es decir, representan movilidad, representan avanzar, representan el hecho de ir en una cierta dirección. Y eso es precisamente lo que vamos a ver que significa, simbólicamente hablando, desde la biodescodificación. Si yo tengo un problema en los pies, significa que el camino que yo estoy siguiendo en la vida no es el más adecuado, no es lo que yo quiero. Significa que yo quiero ir en una dirección y la vida o alguna situación o quizá alguna persona me está obligando a ir en otra dirección. Entonces, así es como nosotros vamos a poder darnos cuenta de estas situaciones y estas cosas que van ocurriendo en nuestro cuerpo. Vamos a pensar, por ejemplo, en el tema de la cabeza. ¿Qué es lo que representa la cabeza? Representa pensamiento, representa el yo, representa también esta parte de introspección, de los pensamientos que yo llevo a tener, representa este diálogo conmigo mismo, porque de alguna manera la cabeza es el centro de control de todo el resto de nuestro cuerpo. Entonces, lo que sucede aquí es que si yo tengo, vamos a suponer, un dolor de cabeza, estoy teniendo críticas y pensamientos de mí contra mí que me afectan porque es, digamos que el jefe, aquello que controla, hablando mal de sí mismo, hablando mal del resto del cuerpo. Entonces, así es como podemos empezar a identificar, ¿no? Y lo que quiero con estos ejemplos, que sí son parte de esta lectura de biodescodificación, es que un poco vayas entendiendo cómo es que funciona esto. La bio es la técnica que me permite a mí leer y darme cuenta de qué es lo que hay detrás. Vámonos un poco más allá, voy a seguir dando algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Quizás si hablamos, por ejemplo, de la espalda.
Los problemas en la espalda, ¿qué es lo que representa la espalda? Primero está en la parte de atrás de nuestro cuerpo, lo cual quiere decir que estamos hablando de cosas ocultas, estamos hablando de aquello que no queremos que se vea a simple vista. También la espalda es uno de los centros principales de carga del cuerpo, lo que quiere decir que también vamos a hablar justamente de las cargas. Ahora bien, los huesos, como son esta estructura sólida, que es básicamente el armazón de nuestro cuerpo, el sostén, y sobre eso se construye ya el tema de músculos, las venas, todo lo demás que forma parte de nuestro cuerpo. Los huesos simbolizan esta parte de resistencia, esta parte de construcción, de solidez, van a simbolizar esta es, ¿cómo decirlo? Como esta armadura, este sostén de todo el resto de lo que soy yo, físicamente hablando. Entonces, si yo tengo un problema, por ejemplo, en los huesos, simboliza un problema en la familia. ¿Por qué? Porque son el sostén principal, porque siempre la familia va a ser lo que está más relacionado directamente conmigo en el tema de las personas que me influencian, las personas con las que más paso tiempo, las personas con las que tengo relaciones generalmente más profundas, hablemos de pareja, de mis padres, de mis hijos. Entonces, un problema en la espalda, en los huesos, va a simbolizar, por ejemplo, problemas de la familia y de secretos familiares. ¿Por qué? Porque dijimos que la espalda es aquello que no queremos que se vea, ¿no? Es lo que está detrás. Va a simbolizar cargas familiares también. Entonces, podemos empezar a darnos cuenta de cómo es que funciona, ¿no? Con este tema de la lectura de diversos símbolos. Hay cosas también, como por ejemplo, si hablamos de los riñones, estamos hablando de territorio. ¿Por qué? Pues porque toda la parte que tiene que ver con vías urinarias tiene que ver con marcar el territorio, a una manera muy animal, quizá, pero precisamente estamos hablando de eso. ¿Y qué es el territorio? Pues es aquello que yo considero mío. Entonces podemos darnos cuenta que territorio es, por ejemplo, mi casa, mi país, mi pareja, mi trabajo, mi puesto de trabajo. Podemos hablar que son mis hijos, e incluso podemos llevarlo a objetos, como quizá mi ropa favorita o mi libro favorito. Todo eso es territorio. Entonces, si yo tengo un problema de territorio, quizá alguien se metió a mi casa, quizá mi pareja me engañó, quizá podemos hablar de un tema de me veo obligado a desplazarme del lugar donde vivo a otro estado, a otro país, y yo no quería irme. Esos son problemas de territorio. Entonces, genera un problema en vías urinarias, puede ser en los riñones, puede ser en tema de vejiga, porque estamos hablando precisamente de marcar el territorio, este deseo de marcarlo. Entonces, así es como vamos a ver que funciona la biodescodificación. Pasándonos un poco más hacia otro tema, que es esto del pensamiento simbólico, quisiera darte unos ejemplos para que entiendas cómo es que esto se genera en nuestra mente. Y vamos a ver estas tres imágenes que están aquí en pantalla. Quisiera compartir esto para que quede claro qué es un símbolo. Vamos a pensar en una paloma, ¿ok? Entonces, en la foto del lado izquierdo, tú puedes ver la foto de una paloma como la ves en la realidad. Esto es literalmente una paloma y tú la puedes identificar porque tiene ciertas características que hacen que tú pienses en ella, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando miras la foto del centro? Estás viendo a un trazo muy simple, una caricatura, algo muy sencillo, pero que te hace pensar en la paloma. A eso se le llama signo y es pues una representación de la cosa en sí. La cosa en sí sería la paloma real que estamos viendo en un parque quizá y el signo es esta representación, ¿no? Es una representación quizá muy sencilla, pero se entiende. Ahora, lo que quiero que vayamos y que profundicemos aquí es, ¿qué es el símbolo? El símbolo es este signo, pero que además nos dice otra cosa. Si nosotros observamos la tercera foto, vamos a poder pensar en la representación del Espíritu Santo en la religión católica. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo funciona un símbolo. Cuando nosotros vemos la segunda imagen, la caricatura, pensamos en la paloma. Pero cuando nosotros vemos la tercera imagen, no solo pensamos en la paloma, pensamos en toda esta connotación que se le da a la cuestión del Espíritu Santo, de la religión, de la Trinidad, etcétera. Y el hecho de que nosotros reconozcamos en un dibujo de una paloma esto se debe a que es lenguaje simbólico.
porque el símbolo nos dice algo más, algo que está, digamos, entre letras, algo que se puede ver más allá. No solamente es la representación literal de la paloma, sino que nos está dando mucho más información por la posición, por los colores, por la corona que tiene, por la luz, etcétera. Entonces nosotros podemos identificarlo. Ahora, con esto voy a pasar yo a otro tema que es precisamente la psicomagia. La psicomagia fue desarrollada por Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky es un artista chileno que ha explorado diferentes posibilidades del arte como medio de sanación. Él principalmente es conocido por obras de teatro, por películas, porque es director de varias películas, pero también ha escrito varios libros, entre ellos precisamente este Manual de Psicomagia, que es la foto que vemos aquí. Y la psicomagia es esta técnica que nos va a permitir acercarnos a nuestro inconsciente y nos va a permitir sanar desde la representación artística. Entonces, vamos a pasarnos a otro tema rápidamente, un pequeño paréntesis aquí, y vamos a ver esta diapositiva. Lo que aquí nos está diciendo es cómo funciona el psicoanálisis. Recordemos que el psicoanálisis es esta técnica desarrollada por Sigmund Freud, que es toda una teoría alrededor de cómo funciona nuestra mente y lo divide en niveles, ¿no? La parte consciente, la parte preconsciente y la parte inconsciente. Y lo que nos interesa acá es el inconsciente. Nosotros todo el tiempo estamos recibiendo información de todos lados. Nosotros todo el tiempo percibimos un montón de cosas que pasan a nuestro alrededor y todo el tiempo vamos recibiendo todo eso como esponja. Claro que como es tanta la información, nuestra mente empieza a hacer una limpieza y se empieza a dejar pasar algunas cosas para concentrarnos en lo que es más importante en el momento. Vamos a tomar, por ejemplo, que tú ahora en el cuarto donde estés, en el lugar donde te encuentres viendo este video, puedes observar de manera consciente y fijarte en todo lo que hay a tu alrededor. Pensemos en quizá todas las cosas verdes que hay, quizá todas las cosas rojas que encontramos y empiezo a ver tal vez un libro, un mueble, una puerta, una pintura en la pared, etcétera. Y esto es cuando lo estoy haciendo consciente. Pero todo eso, antes de que yo pusiera mi atención fija en cada uno de estos objetos, ya lo había yo percibido de manera inconsciente. Solamente que, como no es importante, como ahora no necesito saber eso, entonces me concentro en el video y todo lo demás está ahí flotando, pero es información que yo ya recibí. Un poco esto es lo que sucede cuando nosotros estamos teniendo cualquier tipo de vivencia. Nosotros nos quedamos con el impacto emocional más fuerte y todo lo demás se empieza a guardar. Ahora, asimismo suceden los bloqueos. Cuando quizá yo sufro algún trauma, algún evento que es tan fuerte que mi mente dice, no, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un tiempo, vamos a bloquear esta parte de la memoria, lo guardamos y seguimos adelante, porque quizá ese recuerdo me produce dolor, me produce estrés, me produce preocupación, tristeza, y son cosas que afectan mi desempeño en el presente. Tu mente siempre busca protegerte, entonces todo eso se va a la bodega, que es el inconsciente. Todo este tipo de información, todas estas vivencias, todas estas cosas se guardan. Lo que es necesario es lo que se queda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Freud lo que nos propone es la técnica del psicoanálisis, donde nosotros podemos darle importancia al inconsciente y entender que allí se guarda información clave para nuestra sanación. Ahora, lo que pasa aquí es que mediante la técnica del psicoanálisis, la persona, el consultante, empieza a hablar y a decir y a platicar, y entonces se suelta esta parte de información. Y yo sigo diciendo, rememorando, recuerdo todas las cosas que han pasado, lo platico, y mi terapeuta me va guiando de forma que yo en algún momento diga las cosas y empiece a recopilar esa información. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, si te das cuenta, es tomar información del inconsciente, aquello que estaba guardado y que yo hago el ejercicio de recordar, aquello que estaba olvidado y que yo me propongo empezar a recordar, a volver a vivir para sacar esa información y la traigo al consciente. Y desde allí, desde la mente racional, es como yo sano. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la psicomagia? Lo que pasa con la psicomagia es que Jodorowsky propone no llevar el lenguaje inconsciente, perdón, al consciente. Lo que propone es hacerlo al revés.
Lo que propone es tomar el lenguaje racional y llevarlo directamente al inconsciente para desde allí trabajarlo, desde aquellas cosas simbólicas, desde aquellas cosas que tal vez no entendemos del todo, pero que se pueden alcanzar por medio del arte, porque precisamente el arte funciona con símbolos. Entonces, ¿qué es lo que nos propone la psicomagia? Nos propone un ritual en el sentido de hacer estos actos elaborados donde yo pueda generar mi propia concepción de símbolos, donde yo pueda entender mi propia situación y empezar a actuar de manera que yo me libere psíquicamente de esta carga, de este trauma, de esta situación que me está afectando. Entonces es importante pensar en estos ejercicios que puedan a mí llevarme a una liberación. Entonces, una de las cosas más importantes, hablando de la psicomagia, es que están estas cuatro reglas. Primero que nada, el acto debe de realizar metafóricamente las predicciones. ¿A qué es lo que nos referimos con esto? Vamos a suponer que yo tengo un problema y mi problema podría ser quizá un tema con abundancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la predicción? Primero que nada, mi mente piensa en catástrofe. Si yo tengo un problema en cuanto al dinero, mi mente está pensando en no me va a llegar el dinero, no voy a ser capaz de cubrir mis gastos, quizá no me van a pagar lo suficiente, no sé qué voy a comer hoy, no sé cómo voy a pagar esta deuda, etcétera, ¿no? Pueden generarse este tipo de pensamientos. Entonces hay catástrofe de este lado. Lo que vamos a realizar metafóricamente es la predicción de lo contrario, del éxito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo trabajamos con la metáfora? Aquí es donde entra la parte del lenguaje simbólico que yo les estaba comentando hace un momento. Vamos a suponer que si yo tomo unas monedas, esto representa simbólicamente abundancia, dinero, trabajo, etcétera, ¿no? Lo mismo que si tomara un billete, alguna representación del dinero. Entonces, vamos a leer primero las cuatro formas y entonces podemos pensar en algo más. Ahora les comento el ejemplo, ¿no? Dos, debe ser algo que nunca se ha hecho. Esta regla de algo que nunca se ha hecho es importante porque genera esta cuestión mental de poder. Piensa, por ejemplo, no sé si alguna vez leíste o viste en alguna película estas cosas sobre la magia y que los hechizos eran cosas súper complicadas, como por ejemplo que tenía que ser a las 12 de la medianoche y buscar pelo de un gato rojo que viva en la montaña y buscar esto y el otro. Y entonces con esto puedo hacer el acto, ¿no? Con esto puedo hacer un hechizo. Pensamos en eso. ¿Por qué funciona? Funciona porque si yo soy capaz de encontrar ese gato rojo súper raro de encontrar y tomar su pelo, y si yo soy capaz de ir la luna llena del tercer fin de semana de este mes y estar a la hora en punto y realizar todos los encantos y todo esto, claro que voy a ser capaz de superar cualquier otro miedo que tenga, porque ya hice algo que es muy complicado y entonces genera en la mente este acto de puedo hacerlo. Entonces, si yo hago algo a lo que nunca me he enfrentado, si yo hago algo que nunca he hecho, estoy teniendo un impacto de algo nuevo y al mismo tiempo estoy haciendo esta cuestión de si es difícil, lo voy a superar, lo que nos lleva al tercer punto. Entre más difícil sea el acto, más nos va a beneficiar porque genera esta parte de cambiar de switch mental, de modificar el pensamiento y decir, claro que puedo realizarlo. Claro que si yo tengo miedo, mencionábamos en el ejemplo hace rato, a no tener dinero, pero yo hice este acto y yo hice estas cosas complicadas y todo, pues por supuesto que puedo dejar que la abundancia llegue a mí, porque ya hice esto que era todavía más complicado, que quizá me pudo haber dado pena, que quizá era algo difícil de hacer y lo hice, ¿por qué no voy a poder superar la otra adversidad, ¿no? Y lo último es que debe terminar en forma positiva. Esto es porque cuando nosotros estamos haciendo el acto psicomágico, lo que va a pasar es que estamos cambiando una idea por otra y el lenguaje del símbolo es un lenguaje muy poderoso. Entonces, si yo ejecuto este acto, lo que quiero es terminarlo de forma positiva para que mi experiencia al momento de hacerla sea positiva,
para yo quitar todo lo malo, todas las preocupaciones, todos los miedos, toda esta impotencia, quizá estas emociones negativas, estas trabas, yo las quite y me quede con lo contrario, con lo positivo, con las posibilidades, que me quede con una cuestión pues mucho más anímica, que me favorezca, ¿no? Algo mucho más feliz, emocionante, algo que me llene de energía y de vitalidad. Entonces, vamos a pensar de nuevo en este tema del dinero, ¿no? El consultante, la persona tiene miedo a no tener abundancia, a no tener dinero, a que no llegue, a no saldar las deudas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, vamos a pensar por un momento que yo tomo billetes, monedas y los pongo en mis zapatos. Y durante 40 días voy a caminar con ellos. Entonces los tengo ahí. Siempre estoy literalmente pisando dinero. ¿Qué efecto tiene esto en tu mente? ¿Qué te está diciendo el hecho de caminar sobre dinero? Pues que siempre hay, que a donde tú vayas el dinero te sigue. Lo que te está diciendo es que a donde tú avances y siempre hagas lo que hagas y te comportes como te comportes, viene ahí porque el dinero es parte de ti, lo llevas contigo a donde vas. Entonces esto simbólicamente está mandándote el mensaje de no hay problema, aquí tenemos dinero. Estamos parados sobre el dinero. Mencionábamos hace un rato que el símbolo de los pies, de las piernas, tiene que ver también con base, con firmeza. Y si en mi base está el dinero, entonces, ¿qué puedo temer? Si ya lo tengo, ¿cómo voy a temer que ya no esté si está justamente en donde estoy parado? ¿Entiendes este acto simbólico? Y por ahí es donde vamos a irnos. Ahora, el hecho de que sean, por ejemplo, 40 días, pues puede tener que ver con esta parte de todo un ciclo, ¿no? Puede ser, pasé el mes completo caminando sobre dinero, todavía un poco más allá de este tiempo. También es algo difícil porque es la constancia, ¿no? ¿Qué tan fácil puede ser caminar sobre monedas, sobre billetes ahí en tu zapato todo el tiempo, a donde vayas, sea lo que sea que hagas cuando trabajas o vas a la escuela, o quizá cuando vas a alguna reunión familiar? Entonces, tenerlo ahí todo el tiempo genera esta cuestión de constancia, de símbolos, como hace rato mencionamos, y entonces empieza a modificarse todo, si te das cuenta. Empieza a ensamblarse todo este nuevo pensamiento. Entonces, el acto es complicado en el sentido de que, pues, tengo que mantener la constancia, tengo que ser capaz de mantener el dinero ahí todo el tiempo, sin gastármelo, sin quitarlo porque me incomoda, no importa lo que yo haga, siempre tener el dinero en los zapatos. Entonces todo esto empieza a generar esta cuestión, ¿no? Y terminarlo de forma positiva. Imagina que cuando terminas los 40 días, lo que haces es que con ese dinero que te pusiste en los pies, te compras algo, ¿no? Y más bonito aún, deja tú que te compres algo, le compras algo a alguien que amas. ¿Qué es lo que estás mandándole a tu mente en ese sentido? Es, uno, yo camino sobre el dinero me sigue a todas partes, ¿no? Yo avanzo y el dinero está ahí como parte de mi base. Dos, lo que está diciéndote es, soy capaz de tener disciplina, de tener constancia, soy capaz de avanzar y mantenerme en mis decisiones, lo cual me va a beneficiar cuando yo quiera tener esa constancia al momento de generar dinero. Y tres, vamos a comprarle algo finalizando este tiempo a alguien que amo, de manera que estoy diciéndole a mi mente, no solo la abundancia me llega a mí, soy capaz de darla, de compartirla. No solamente tengo yo, tengo para los míos. Entonces, ahí estamos cerrando este completo acto de psicomagia, si te das cuenta. Así es como funciona. Yo realizo metafóricamente las cosas que quiero en mi vida, que es tener dinero, y estoy mandándole este mensaje constantemente a mi mente de lo que hago algo que nunca he hecho, algo difícil, de manera que mi mente genera este pensamiento de sí puedo. Cualquier cosa que venga, cualquier traba, cualquier cosa que me pueda llegar a generar miedo, sí puedo hacerlo, puedo superarlo, puedo ir más allá. ¿Por qué? Porque ya hice esto que era muy complicado, ya hice esto que me daba pena, ya hice esto que quizá me estaba generando pues algún temor y aún así lo superé. Entonces, ¿por qué no voy a poder superar todo lo demás que venga? Y cuatro, pues finalizar de manera positiva, ¿no? El decir, me siento bien con lo que hice, me libero, porque dejo ir el miedo y me muestro y le muestro a los demás que sí puedo lograr mis objetivos. En el tema del regalo, por ejemplo, ¿no? Darle un regalo a alguien que amo, porque entonces, como mencioné, estoy teniendo este cambio mental de si puedo generar abundancia y no solo para mí, también para las demás personas. Entonces, así es como funciona esta cuestión de la psicomagia. Claro que los actos se pueden
pueden llevar pues al extremo, a cosas súper complicadas. Aquí voy a poner este ejemplo precisamente, el de las fotos, que es una persona que tenía miedo a la muerte. ¿Qué es lo que le hicieron? Le hicieron enterrarse por tener esta como pecera que le permitía ver lo que sucedía alrededor de él, pero al mismo tiempo le protegía la cara para que no hubiera ningún accidente. Tiraron carne sobre su cuerpo enterrado y dejó que los buitres se lo comieran. Claro que eso es súper complicado y puede sonar muy choqueante cuando lo ves por primera vez, pero precisamente es por esto que funciona, porque empieza a generar este cambio mental. ¿Cómo vas a tener miedo a la muerte si ya te permitiste renacer? Si permitiste que te comieran y después sales como una persona nueva. Entonces, lo que me gustaría que entiendan es esto. La psicomagia puede ir desde actos muy sencillos y muy simples hasta cosas súper elaboradas y complicadas, dependiendo de la carga simbólica que exista, dependiendo de este trauma emocional que se tenga, dependiendo de la situación que se quiera realizar. Ahora, lo más bonito de todo esto, pues es precisamente el ejercicio de encontrarte a ti mismo. Cuando tú empiezas a reencontrarte a ti, cuando tú empiezas a identificar qué estás pensando, por qué lo estás pensando, de dónde viene ese pensamiento, es cuando puedes realmente, pues, comenzar tu sanación personal porque te entiendes, porque sabes de dónde vienen estos miedos, de dónde vienen estos pensamientos, de dónde vienen estas situaciones, comprendes tus símbolos, porque hay cosas que solamente para ti representan cosas. Hay cosas que solamente tú has vivido, colores, olores, comida, algún accesorio, algún animal, para ti representa algo. Algo muy especial. Y entonces, si tú entiendes eso y lo aprovechas a tu favor, vas a poder liberarte de muchas cargas, de muchas cosas. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Voy a salir un momento de la diapositiva para poder fijarme aquí si hay en el chat algún comentario, alguna cosa que quisieran mencionar. Bueno, perfecto. Solamente estoy revisando para que no haya ninguna cosa que se me vaya a pasar. Bueno, ¿por qué estamos mencionando todo esto? Pues lo estamos mencionando precisamente porque desde el tema de la biodescodificación, nosotros podemos identificar las cosas que tenemos en nuestra mente que nos están llevando a tener un malestar físico. Nosotros podemos entender esta relación que hay entre lo que estoy atravesando emocionalmente, lo que está pasando en mi cuerpo, y por medio de la psicomagia es que podemos sanar. Como yo les mencionaba en un inicio, la bio no te va a permitir sanar por sí sola. La biodescodificación es el mapa que me va a guiar, es lo que me dice, tienes esto, ¿no? Tú estás atravesando por esta situación, entonces se manifiesta así en tu cuerpo. Tú tienes esta enfermedad, se manifiesta así en tu pensamiento psicológico. Es esta la emoción que hay que tratar. Hay que tratar, como mencionabas un rato, por ejemplo, el tema del territorio, ¿no? Tal vez estamos hablando de miedos, de ansiedad, de ser aprensivos. Bueno, hay un gran número de posibilidades ahí. Pero ¿cómo las puedo liberar? Pues precisamente por medio de la psicomagia. Si te das cuenta, los dos están hablando de símbolos. La bio utiliza los símbolos para hacer la lectura. La psicomagia utiliza los símbolos para hacer el tratamiento de esto. Entonces, así es como yo puedo comenzar a sanar, como yo puedo comenzar a trabajar directamente sobre las enfermedades y los malestares que yo pueda llegar a tener. Aquí me voy a tomar un pequeño momento para preguntarles si es que hay alguna duda, si es que hay alguna cosa que ustedes quisieran compartir. No sé qué es lo que opinen. Platíquenme aquí en el chat si hay alguna cosa que ustedes quisieran saber o si todo quedó claro, que si todo va bien, pues para poder continuar aquí con con nuestro tema. Bueno, y precisamente de estos que yo les quería platicar acerca de la posibilidad que hay de entender de dónde vienen las enfermedades y trabajarlas directamente. Ahora, aquí vamos a ver esta parte que también es algo muy lindo que podemos aprovechar nosotros, que es las cosas que el aspirante a psicomago puede hacer para mejorar. Y es algo que
Yo creo que nos puede aportar mucho en el camino de crecimiento personal de cada quien, que es pues este tipo de cosas que nos ayudan a hacernos dueños de nuestra propia realidad. Como puedes ver, aquí hay algunos puntos que van a ayudarnos a desarrollarnos mejor como personas, ¿no? Tener la atención en un solo tema, en una sola acción, estar en el presente, proponerse hacer lo mejor posible, cualquier cosa que yo esté haciendo. Vamos a hablar de proteger la salud, de no envidiar, de no permitirme nada que no sea digno de este nivel de conciencia que yo estoy buscando desarrollar. Vamos a hablar sobre esta cuestión de ponerme en el lugar del otro, empatizar. Son cosas que nos ayudan siempre a tener este canal de mejor energía, esta parte de modificar un poco mi pensamiento, que va ligada a la sanación que yo les estaba mencionando. Aquí lo que deberíamos de aspirar pues sería precisamente a tomar todas estas herramientas para hacer de nuestra persona pues, una mejor versión cada día. Recordemos que con pasos pequeños se puede llegar muy lejos y que poco a poco, haciendo pequeños cambios día con día, podemos avanzar y podemos empezar a soltar aquellas cosas que ya no queremos seguir cargando. Podemos empezar a dejar ir esa parte antigua de nuestra vida y construir una nueva versión que nos ayude, que pues nos haga realmente desempeñarnos de la mejor forma posible, que nos haga ser empáticos con el otro, compartir nuestros dones y hacer que nosotros vivamos en un nivel de conciencia distinto. Después, aquí algo que se sugiere, ¿no? Es precisamente empezar a profundizar ahora en cosas un poco más de espiritualidad, un poco más hablando sobre la conciencia, ya no sobre la vida, digamos, física, esta parte como material y del yo, sino irle un poco más allá. Y esto quiere decir, pues, profundizar en el tema mental, hacer este ejercicio de conciencia, de entenderme a mí mismo, de desarrollar mi espiritualidad, de no dejar que yo me frene en mi vida y que empiece a eliminar todos mis deseos o emociones, pero también aprender a controlarlas. Recordemos que siempre es esta búsqueda del equilibrio, ¿no? Siempre es esta búsqueda de hacer este ejercicio de conciencia, de mirar hacia el pasado y aprender a sanar algunas cosas, pero tampoco quitar la vista del presente, mirar hacia el futuro y planificar cosas, pero siempre estar aquí y ahora y siempre hacer las cosas pues lo mejor que yo pueda hacer, ¿no? Lo mejor que yo pueda, de manera que empiece a modificar mi vida en este nivel de conciencia que pues a mí me permita entenderme, sobre todo, entender mi realidad, que me permita avanzar hacia donde yo quiero ir. Y ya la tercera parte, pues nos está hablando de un tema, pues que es sobre todo mucho más espiritual. Siempre ser lo que uno es, descubrir qué es eso que uno es, quitar todas estas etiquetas, todas estas expectativas de todos, incluso de nosotros mismos, y empezar a avanzar plenamente hacia la cosa que nosotros queremos alcanzar, empezar a conocernos, amarse a uno mismo, amar al otro, que pues puede sonar bastante sencillo, pero realmente requiere de un nivel de conciencia bastante elevado, el hecho de la aceptación de lo que es va a ser siempre, lo que no es nunca será, y vivir en paz con eso y vivir con este cambio constante, con esta evolución siempre para bien, para desarrollo de las cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces, esta pues es la pequeña plática que yo les quería compartir sobre la psicomagia, sobre la bio. No sé si quisieran ahora tomarse pues este pequeño momento para platicar sobre alguna cosa de lo que ya mencioné. Si hay alguna duda, por favor, coméntenme si hay algo aquí que ustedes quisieran tocar. Voy a abrir el chat aquí un momento para tenerlo, si llegara a ver algo que ustedes quieran profundizar. Y bueno, mientras la gente comenta, mientras hay cualquier cosa que ustedes quieran platicar, pues
platicar un poco más acerca de esto, ¿no? Lo bueno de la biodescodificación es que nos permite entender sobre todo, y es maravilloso cómo nos lleva de un lado a otro completamente. Vamos a pensar, por ejemplo, en el tema de la diabetes, ¿no? Volvamos con los simbolismos. La diabetes tiene que ver con el azúcar tiene que ver con la dulzura simbólica de la vida. ¿Qué es lo que nos da dulzura? Pues el cariño, el amor, el apapacho, los gestos de buena fe, todos estos actos de amor, sobre todo familiares. Entonces, un problema, por ejemplo, con la diabetes nos va a relacionar con un problema con cariño, con un problema de amor, ¿no? Y entonces todo este tipo son cosas que siempre podemos encontrar. Pero también, por ejemplo, la bio nos puede llevar a entender cosas como los accidentes. Vamos a pensar que soy una persona que constantemente se lesiona la rodilla, vamos a decir la rodilla. Entonces, siempre me pasa algo en la misma rodilla, siempre me pasa algo, tal vez de pequeño me caí, tal vez de adolescente jugando me golpeé, tal vez de adulto tuve un accidente en el trabajo y siempre es la misma rodilla, es algo que es recurrente y todo. Cuando entendemos esto, cuando nos damos cuenta de que es algo recurrente, comenzamos a hacer este clic, este entendimiento de parte de este enfoque de la biodescodificación y empezamos a darnos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que simboliza la rodilla? Bueno, mencionamos que la pierna en general es un sostén, ¿no? Es lo que nos mueve en dirección de la vida. Ahora, la rodilla tiene que ver con articulación, tiene que ver con rigidez. Eso también. ¿Por qué? Pues porque tal vez yo estoy siendo una persona rígida en la vida, ¿no? Tal vez soy una persona que empieza a tener esta parte de fuerza que no me permite adaptarme, esta parte terca. La rodilla generalmente está relacionada también con cosas como, por ejemplo, problemas con autoridades, problemas de ego. ¿Por qué? Pues porque el hecho de arrodillarse, que sería un acto pues de humildad o tal vez de sumisión, depende de cómo lo veamos, en qué contexto, ¿no? Pero el hecho de arrodillarse puede generar este contraste, ¿no? Lo que hace que mi mente lo perciba como esta parte que está bloqueada, como esta parte rígida, como este problema siempre, ¿no? Ahí presente. Vamos a entender también que en la bio, el lado izquierdo es femenino, el lado derecho es masculino. Entonces, por ejemplo, la rodilla derecha simbolizaría un problema de autoridad con lo masculino. Entonces, ¿qué es lo masculino? La primera figura de autoridad masculina en la que yo me enfrento, pues es papá, ¿no? Entonces podemos ver que se van hilando todas estas cosas y entendemos cómo es que funciona. Entonces, a partir de allí es que podemos hacer este análisis completo, que podemos hacer este entendimiento de las cosas que yo estoy viviendo para poder trabajarlas. Como te mencionaba, la bio no te va a sanar. Siempre hay que buscar alguna otra herramienta complementaria para poder trabajar con ello. Lo podemos acompañar de terapia psicológica, lo podemos acompañar, por ejemplo, de meditación, lo podemos acompañar de la psicomagia. Entonces, estas son herramientas que complementan el tema de la bio. La bio nos dice qué es lo que está pasando y por medio de otras herramientas, por medio de otras, otros enfoques terapéuticos, desde otras perspectivas, podemos trabajar sobre ello. Entonces, con el tema de la psicomagia, espero que eso haya quedado claro, es entender el simbolismo personal, entender mi carga y hacer algo desde un medio artístico, desde un medio que es el acto, para poder sanarlo. Son cosas que pueden ir desde muy sencillo, como por ejemplo, escribo una carta y la quemo, que es un ejercicio bastante efectivo, que es muy poderoso y aún así es algo muy fácil de hacer. Es algo bastante sencillo el ponerme a escribirle tal vez una carta a esa persona que se fue, a esa persona que falleció, tal vez una carta a la vida misma, una carta a mi propia deidad en la que yo crea, una carta a mí mismo, tal vez del pasado, una carta a mi yo del futuro, por ejemplo. O sea, son ejercicios que nos empiezan a llevar a un lenguaje distinto, porque estamos hablando más desde esta parte vulnerable, desde esta parte de los sentimientos. Entonces, con lo que quiero que te quedes es con esta cuestión de lo bueno y lo poderoso que puede llegar a ser comprender estos símbolos personales, comprender esta propia concepción de la vida, de las situaciones que yo voy teniendo y empezar a hacer algo al respecto, a aprovecharlos para mi propia sanación.
Entonces, con esto es que nosotros pues vamos a poder tener pues una sanación bastante bonita, una sanación completa que nos permita pues dejar todos estos problemas detrás y avanzar hacia una nueva realidad que nosotros vayamos construyendo. Y bueno, para finalizar con este en vivo, con esta pequeña plática que espero que haya quedado bien y que no haya ninguna duda. Recuerden que ahorita podemos dar un espacio a preguntas y respuestas. Quisiera comentarles precisamente sobre esto, que es un taller de biodescodificación y psicomagia que voy a estar impartiendo en este mes. Este taller inicia el domingo 22 de septiembre. Vamos a hacerlo mixto. Si ustedes han tomado anteriormente talleres con nosotros, con Laura, que es mi mamá, conmigo, van a poder observar que la mayoría de los talleres los damos por WhatsApp. Entonces, en este caso vamos a hacerlo mixto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer una presentación como esta que ahora estás viendo. Obviamente, pues va a ir acorde al tema que estemos platicando. Vamos a dedicar un tiempo para dar la clase y otro tiempo para las preguntas, para las respuestas, para todo esto, para el diálogo. Y después, a lo largo de la semana, vamos a dejar ciertos ejercicios y cierta información complementaria vía WhatsApp. Entonces, este taller va a funcionar así. Van a ser dos clases que sean por medio de Zoom, que es algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. Vamos a ver las diapositivas, vamos a revisar la información y a lo largo de toda la semana se van a empezar a dejar los ejercicios y la información complementaria para que tú tengas el entendimiento completo de los temas que vamos a estar viendo. En este taller, pues es precisamente de biodescodificación, de psicomagia, en lo que vamos a estar hablando. Aquí lo que vamos a hacer es revisar los principales grupos de enfermedades, las cosas más comunes. Vamos a platicar acerca de estos símbolos que hay detrás para que tú entiendas qué es lo que está sucediendo cuando alguien tiene esa enfermedad. Ya sea que tú la tengas, ya sea que alguien que conoces lo tenga y que puedas aportar desde allí, que puedas entenderlo, porque entenderlo ya te hace tener este nivel de conciencia que te permite ahora sí trabajar para sanar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de la bio, vamos a explicar la profundidad, vamos a revisar a profundidad pues los símbolos que llevan para que entiendas cómo es que funciona cada cuestión, cada enfermedad y qué es lo que nos está diciendo, para que entiendas qué problema hay detrás. La bio, lo bueno de esta técnica es que es demasiado específica. Entonces, siempre esta lectura nos va a decir, ok, tienes un problema con mamá sobre el apego, tienes un problema con la pareja sobre los celos, por ejemplo. Entonces siempre nos va a hacer cosas muy puntuales que nosotros podemos aprovechar para sanar. Y con la psicomagia, claro, pues es en que entiendas cómo funciona. Esto que vimos ahora, pues es una pequeña probadita para compartir con ustedes. Fue un tema que he visto que ha generado interés, entonces me gusta también que tengamos esta apertura para compartir, para hablar más del tema. Y vamos a buscar generar, pues, justo actos de psicomagia que acompañen los temas que estamos viendo en biodescodificación, de manera que la persona que tome este taller pueda aplicar estos ejercicios a enfermedades específicas, a malestares específicos, para poder, pues, empezar a trabajar en esa sanación. Ahora, aquí además quisiera yo comentarles que hay una promoción, pues por ser parte de esta pequeña clase que dimos el día de hoy, que tiene que ver con esto, ¿no? Esto del curso, la aportación que vamos a estar manejando es de 700 pesos mexicanos, son $36 estadounidenses, pero quisiera comentarles que para las personas que se inscriban durante esta semana, vamos a incluir una consulta personalizada junto a un estudio personalizado de biodescodificación. Entonces, aquí vamos a poder platicar acerca de los temas que tú desees. Se te pide información como tu tipo de sangre, como las enfermedades que quieras trabajar. También se pide información de enfermedades que hayan marcado, por ejemplo, tu infancia, tu adolescencia, para hacer un estudio completo que abarque toda esta historia de vida que has tenido y empezar a tejer estos puntos de relación para que tú identifiques bien de dónde vienen las cosas y obviamente que puedas comenzar
comenzar a trabajarlas, a sanarlas. Entonces, esta es una promoción especial para las personas que están aquí siendo parte de esta pequeña plática. Y pues es algo que, como les mencionaba, va a durar esta semana. Si ustedes se inscriben, si apartan su lugar durante esta semana, les vamos a incluir esta consulta personalizada y el estudio personal de biodescodificación. El taller va a iniciar el día domingo 22 de septiembre y a partir de allí vamos a hacer 2 semanas de trabajo. Recuerden, es vía Zoom y vía WhatsApp, de forma que vamos a tener clases presenciales por medio del internet, videollamada como ahora, y vamos a tener información complementaria para que tú la puedas estar revisando constantemente. Las clases se graban, por lo que tú vas a poder tener el video, además, para cualquier pues consulta que quieras volver a hacer, para cualquier información que quieras volver a revisar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora bien, ya finalizando esta parte, vamos a regresar aquí a la parte de nuestro chat y pues no sé si tengan alguna duda, si hay alguna cosa que ustedes quieran platicar. Ahora sí vamos a estar hablando de esta parte de ah, de preguntas y respuestas, si todo quedó claro, hay algo que les gustaría platicar, hay alguna cosa que quisieran profundizar en ella, no sé. Ahora es momento de preguntar cualquier duda que tengan al respecto. Les agradezco a todos que hayan sido parte de esta plática. Muchas gracias a todas las personas que se unieron. Gracias por estar acá, gracias por darse la vuelta. Este video, como les comentaba, lo vamos a subir al canal de YouTube. Si no se han suscrito, les hago la invitación a que vayan ahora y lo busquen, es Amor Infinito. De ahí, además de estos temas de biodescodificación y psicomagia, pues se comparte mucho sobre Hoponopono. Hay varias meditaciones que pueden ustedes aprovechar para hacerlas. Hay también temas sobre numerología. Entonces, pues podemos tener ahí mucha información que esperamos que les aporte. Con mucho gusto lo compartimos para ustedes. Muchas gracias, Sony. Muchas gracias por ser parte de esto. Gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, pues dado que no hay, me parece ninguna duda, les quiero pues agradecer mucho que hayan formado parte de esta plática, de esta clase el día de hoy. Espero pronto volver a hacer un en vivo o alguna otra sesión, pues para seguir compartiendo, ¿no? Para que sigan uniéndose y que podamos revisar algunos temas que me parece que son interesantes. Yo creo que hay varias cosas que pueden ser muy útiles. Y no sé si hay algún tema que ustedes deseen revisar. También sería bueno que hay en el grupo, que en los comentarios de los videos que subimos lo comenten para nosotros tenerlo presente y que podamos empezar a generar más contenido sobre las cosas que a ustedes más les interesan. Entonces sería bueno también para preparar alguna clase sobre cosas que a ustedes pues les llamen la atención, que ustedes quieran saber, para empezar a generar pues más movimiento, más interacciones y todo. Entonces, bueno, pues con eso cerraríamos la clase el día de hoy. Les agradezco mucho a todos los que formaron parte. Les hago la invitación al taller si es que desean unirse. Recuerden que la promoción será válida esta semana para tener su consulta personalizada, una videollamada junto con su estudio. Y bueno, pues cualquier duda, cualquier comentario que ustedes quieran hacer, cualquier cosa que quieran profundizar, pues vamos a poder seguir con ella en los grupos. Les mencionaba, pueden hacer el comentario en los videos y ahí vamos a estar al pendiente. Excelente noche a todos, muchas gracias por unirse, espero que tengan un excelente inicio de semana, les mando un fuerte abrazo a todos y pues que la información les sea muy útil, ojalá que lo disfruten mucho y que les aporte bastante. Que tengan una excelente noche, muchas gracias por ser parte de